Temas de interés y actualidad, análisis, entrevistas y opiniones cada semana a través de las pantallas de VP Televisión. ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo. Recuerde ustedes que va una emisión totalmente en horario prime y luego están las repeticiones de su programa Bio Bio al día. Gracias por acogernos en su casa, gracias por tenernos allí en el living, en el computador, en el celular, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por darnos la acogida a este gran programa que se llama Bio Bio al día. Como siempre, tremendos invitados en nuestra mesa de conversación. Y hoy una figura que ha sido muy importante en la política de la región. Y usted estará esperando. ¿Y la biografía? No tenemos la biografía. La segunda vez que no encontramos una biografía de una persona invitada al programa tan importante. Pero le vamos a preguntar a él mismo, con nosotros, y muy agradecidos por su presencia en el programa, don Claudio Eguiluz. ¿Cómo está usted? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en Talcahuano compartiendo, conversando, hablando de contingencia, temas nacionales, regionales, de todo. No tengo restricciones para conversar de ningún tema. Muy bien. Don Claudio, como siempre partimos con una biografía, le vamos a preguntar a usted mismo, lugar de nacimiento, cuándo empieza su tema por la vocación de servicio, la familia. Por favor, ahí cuéntenos usted. A ver, bueno, hay harto. Yo soy de campo. Ya. Nosotros, mi padre fue toda la vida agricultor en San Carlos. Y los agricultores antiguos, digamos las cosas como son, mandaban a las mujeres a parir a Santiago y nos inscribían en Santiago y nos volvíamos todos a criar al campo. Somos 6 hermanos, mi hermana menor falleció, pero los 6 nos enseñó a leer y a escribir mi madre en el campo. Y fuimos entrando al colegio en la medida que íbamos entrando. Se fue mis 2 hermanas mayores con mi abuelo materno, después yo me fui con mi bisabuela y cuando entró el cuarto ya ahí nos fuimos todos a Santiago, arrendamos casa, pero siempre en el campo, vacaciones completas. Y mi padre, como era la antigua, nos hacía trabajar con mi hermano, así que nosotros somos de trabajo agrícola desde chico, con el arado, con la pala. A mí mucha gente me ve y cree que me encanta de repente enseñarle a alguien a trabajar con la pala, a trabajar con el hacha, a trabajar con los arados, con los aperos. Yo soy de campo y después yo volví al campo y estuve trabajando varios años. Después me hice cargo de una industria arrocera que teníamos nosotros en San Carlos. Ya. Hasta que llegó Hugo Álamos Vázquez y Renato Gasmuri el año 89 a pedirme los 2 que yo me hiciera cargo de la campaña de ellos al Senado y a la Cámara de Diputados en el distrito 42. Mire. Y esa vez nos fue bastante bien. Ganó Hugo Álamos, Renato Gasmuri ganó en Ñuble, pero perdió con Cantó Arias acá en Concepción, pero por poquitos votos. Ya. No era muy buen candidato Renato Gasmuri, porque era un tipo que muy serio, se levantaba muy temprano, muy trabajador, pero era poco político. Ya. Era un gallo muy capaz, muy inteligente, que tenía un muy buen discurso, pero a veces la gente no le interesa el buen discurso, sino que le interesa compartir con el candidato, y qué sé yo, bailar una cueca, tomarse un traguito, compartir. Correcto. Valoran más que otras cosas. Y ahí entré a la política, en realidad,
el año 89. Ya era militante de Renovación Nacional, Mire. porque yo soy fundador de Renovación Nacional en Ñuble. Ajá. Y a mí me encantaba esto de la regionalización. Ya. Yo siempre criticaba que todo se decidiera en Santiago y me gustó esto de decidir en la región. Correcto. Y me presenté candidato a Core en Ñuble Ujú. y gané. Estuve 4 periodos de Core Ujú. en Ñuble. Sesionábamos en Concepción, porque Ñuble pertenecía a Concepción. Nos tocaba venir por la ruta de Quillón, Correcto, Florida, Florida, sí. los primeros años, hasta que se inauguró la ruta de Litata. Pero veníamos a Concepción los martes que había comisiones, los miércoles que había sesiones, y me tocaba además después venir los días sábados cuando me pidió Mauro Mochati que representara a RN en un programa de televisión, y estuve muchos años participando del programa El Tablón, y que yo le propuse varias personas, pero me dijo, no, aquí en la región el único que dice las cosas como son eres tú, y yo quiero que estés tú. Así que lo valoré y me sacrificaba y venía del campo los días sábados, que eran en directo al principio. Así que, fui Core 4 periodos por Ñuble, Mire. y yo critiqué siempre, Álvaro, que la definición del candidato presidencial en la derecha Ujú. siempre se hacía entre 4 paredes y mandaba el que tenía los recursos. Exacto. Desde el año 89, que nunca se nos va a olvidar cuando el candidato natural era Sergio Onofre Jarpa, que era de Renovación Nacional. La UDI en su minuto había inventado una marca, un producto que era Vigi, Sí. y lo impusieron. Y Jarpa en ese momento en la FISA dijo, no tenemos los recursos para competir, qué sé yo, en una campaña presidencial, y fue Vigi. Claro. Después fue Alessandri, Sí. que también fue impuesto por la UDI. Después fue Lavín, Sí. que también fue impuesto por la UDI. Y yo siempre he sostenido que en los partidos políticos las vacas sagradas son los parlamentarios. Los partidos políticos se mueven por los parlamentarios. Exacto. Y los que mandan son los parlamentarios. Y eso a mí me molestaba mucho, porque en Renovación Nacional eran los parlamentarios los que les ofrecían o no competirles o recursos para la campaña, y terminaban apoyando antes al candidato presidencial de la UDI. Yo siempre fui dirigente de Renovación Nacional, pero nunca quise ser presidente regional, porque siempre consideré que el presidente regional debería ser de Concepción, Ya. por el protagonismo que hay que estar en Concepción, y yo vivía en Ñuble, Exacto. en el campo, en San Carlos y en Chillán, después que mis hijos entraron al colegio. Así que nunca quise hacer, hasta el año 2005. Ya. Que el año 2005 yo dije, no, esto no más. Y estaba todo preparado, porque el 2021 había ido Lavín de candidato, y Ajá. había quedado muy cerca. Y el 2005 todo el mundo apoyaba a Lavín. Claro. Y yo me enteré y lo vi en la presidencial, en la municipal del año anterior, que Lavín iba hacia abajo. Hacia abajo. Entonces dije, voy a ser candidato a presidente regional solo para proclamar a Sebastián Piñera candidato presidencial. Mire. Interesante. Y me presenté de candidato a presidente regional, gané, hice un consejo regional en el Hotel Araucano, el 2005, en mayo, y proclamamos
a Sebastián Piñera candidato presidencial. O sea, Sebastián Piñera, disculpe, su primera candidatura parte desde acá, del Biobío. Parte del Biobío. Y parto para Santiago al Consejo General, que era el sábado en Espacio Riesgo. ¿Ya? Y pasé el viernes a la oficina de Sebastián. Estaba ahí con dos amigos míos también, que era Pedro Pablo Díaz y el senador actual Rafael Provence. Abro la puerta de la oficina donde estaba y le digo, mañana te proclamamos candidato presidencial de Renovación Nacional. Y Sebastián me queda mirando y me dice, pero tú estás loco. Si mañana proclaman a Lavín. Le dije, no. Mañana te proclamamos a ti candidato presidencial. Entonces, fue tanto lo que no me creyó Sebastián, porque estaba todo acordado. Sergio Díez era el presidente del partido y tenía todo acordado para proclamar a Lavín. Entonces me dice, mira, si mañana Renovación Nacional no proclama a Lavín, sería fantástico, me dice. Porque el titular del Mercurio del día domingo va a decir, RN no proclamó a Lavín. Y eso ya sería, pero estupendo. Y yo le digo, ¿tú crees, no puedo decir los adjetivos, que yo he hecho todo lo que he hecho para eso, le digo yo? Y le digo, el 80% del Consejo mañana te va a proclamar candidato presidencial. Los tres se reían. Estuvimos ahí desde las 3 que llegué yo hasta las 7 de la tarde y me tuve que ir a la comida de los presidentes regionales con don Sergio Díaz, donde íbamos a estar los 13 presidentes regionales. Y me ve llegar don Sergio Díaz, se me acerca y me dice, Claudio, te quiero pedir que no hagas nada, me dijo, sé que vienes con pintura de guerra, pero tenemos un compromiso de caballero, me dijo, y mañana tenemos que proclamar a Lavín. Entonces yo le dije a don Sergio, la micro va para otro lado. Y se empezó a complicar, entonces le dije a don Sergio, hagamos una cosa, esperemos que lleguen los 13 presidentes regionales que éramos en ese tiempo, claro, y después conversamos. Bien, me dice. Y sí, comimos, hicimos la ronda de todo lo que opinaban, y de los 13, solo uno estaba con Lavín, que era el presidente regional de la Quinta. Porque claro, Sergio Romero era vicepresidente del partido y no podía ver a Sebastián Piñera. Entonces lo separa don Sergio y se empieza a pasar para allá, para acá, como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Yo le tenía mucho aprecio a don Sergio y lo vi tan complicado que me acerco a él, le dije a don Sergio, le propongo algo. ¿Qué me dice? No proclamemos a nadie mañana. Pensando en lo que me había dicho Sebastián. Claro. Y me dice, qué buena idea. Qué buena idea, Claudio. Me dice, ya, mañana no proclamemos a nadie. Y Sergio Romero se me acerca, me sube, me baja, que iba a ser yo el responsable de esta debacle. Al otro día, Consejo General en Espacio Riesgo. Yo estaba en primera fila con varios amigos ahí, la Liselot Meyer, Eugen Roth de la 9ª región, y llega Andrea Alamán. Ya. Y le dice a la Liselot, gringa, deja sentarme al lado tal por cual, y me empieza a retar, me dice, ¿hasta cuándo vaya a andar leseando con esto si Piñera no va a ser candidato a nada? Yo le dije, tenemos todo arreglado con don Sergio y la idea aquí es no proclamar a nadie. Y dice, no, esto se tiene que proclamar a Lavín y se rompe o se raja, me dijo. Después llega Espina, Claudio me dijo, ¿qué es lo que estáis leseando? Que proclamaste a Piñera en Concepción, qué sé yo, todo el tema. Y los dos por ningún motivo. Y ojo que ellos estaban en Santiago haciendo todo este movimiento para Lavín, a Lavín, claro. Para Lavín, todos. Claro. Y los regionalistas estaban pensando en Piñera. Es que en Renovación Nacional, Álvaro, valga la explicación, somos el único partido en Chile que toda la vida, desde su formación, el año 87, elegimos a todos los dirigentes un militante, un voto.
Ya. Aquí no es el comité central, no son los históricos, nada. Ah, ok. Los demás partidos empezaron el 2013 cuando llegó el financiamiento y el CERVEL los obligó a hacer elecciones. Entonces, yo tenía presupuestado pedir la palabra Ajá. y decirle a Sebastián, después de hablar: Sebastián, te dejo el podium para que tú le digas a este consejo si estás disponible para lo que te... Pero no me dieron la palabra. Entonces voy donde Roberto Sandón, que era el presidente del Instituto Libertad, y le digo: Pichón, que le decía yo, tú eres el presidente del Instituto Libertad, párate, habla y deja a Piñera el podio. Lo hizo Roberto y le dice a Sebastián Piñera: Sebastián, te dejamos el podium para que tú le digas a este consejo, y queda la escoba en el consejo. Y se para Piñera, sube, habla, se mandó un discurso, bueno, todos ya saben cómo habla, hablaba el presidente Piñera, y dice: y acepto lo que este consejo me encomiende, que se lleve la responsabilidad y tal, y quedó la escoba. Un tremendo momento en todo caso. Yo en ese minuto llamé por teléfono a Salvador Schwartzman, que es muy amigo mío, lo estimo mucho, don Salvador. De hecho, estuve en Papudo, lo fui a ver el sábado. Y le digo: don Salvador, está listo Piñera candidato presidencial. Faltaba la votación, pero yo sabía que... y la Biobío fue la primer medio de comunicación que dio la noticia. Pero hicimos una votación, porque Andrés Alamán y los parlamentarios exigieron una votación. Y vinieron antes los discursos. Y los discursos eran todos en contra de Piñera y a favor de Lavín. Y todos me sacaban la cresta a mí. Entonces, fue la votación y ganamos con el 75% de la votación. Piñera, candidato a presidente de Renovación Nacional. Don Claudio, tomándome de esta coyuntura, de toda esta vivencia que usted ha tenido en Renovación Nacional y cómo levantó al presidente Piñera como candidato, siempre cuando se forma un partido o se forma un ala regional del partido, uno tiene algunos sueños, tiene algunas visiones, unos derroteros que seguir, y usted desde ese tiempo hasta ahora, usted ahora es el presidente regional del Biobío. Entonces, ¿sigue el mismo derrotero? ¿Han cambiado algunas cosas? ¿Hay cosas que han mejorado? ¿Hay cosas que han empeorado dentro de RN? ¿Cómo lo ve usted ahora como siendo presidente de RN en el Biobío? Bueno, la verdad es que hay algo que a mí me ha caracterizado siempre, Álvaro. Yo, si bien he estado siempre en política, pero jamás he dependido de la política. Nunca. Y eso me ha permitido ser independiente en la forma de pensar y libre en la forma de decir lo que yo estimo que tengo que decir. Entonces, en esa oportunidad me hice famoso, obviamente, dentro de RN, porque ser el gestor de la candidatura de Sebastián Piñera. Y ese día nos fuimos a comer con Sebastián. Me dijo: vámonos a comer a Borde Río. Tengo una foto por ahí. Y estábamos en la comida, que no éramos muchos, éramos como 10, y de repente Sebastián dice: yo tengo un reclamo que hacerle a Claudio. Y yo le digo: ¿qué reclamo? Más encima me quería hacer un reclamo, le digo. Sí, me dijo: Claudio pasó ayer a mi oficina, le contó a los otros que estaban ahí, y me dijo que hoy día me proclamaba el 80% del consejo y sacamos apenas el 75%. Entonces yo le dije: es que yo no contaba con los discursos de tus amigos, de Alamán, del Cote, de Espina, del Tronco Torrea, todos fueron en contra de Sebastián, pero el consejo dijo otra cosa. Exacto. Y eso es lo que manda en Renovación Nacional. La instancia máxima es el Consejo General. Correcto. Y desde ahí, al año siguiente, Carlos Larraín, el 2006, fue candidato a presidente del partido. Y se me acerca un día Carlos y me dice: Claudio, voy a ser candidato a presidente del partido y yo necesito tener en mi lista a la persona que levantó en Renovación Nacional la candidatura de Sebastián Piñera, porque estuvimos
pasamos a segunda vuelta Claro. en la elección presidencial. Le ganó a Lavín, o sea, lo que habíamos decidido era lo que había que hacer. Exacto. Y le dije, con una condición, Carlos. Yo soy regionalista, pero no de cartón, y tampoco de micrófono, le dije. El partido hay que descentralizarlo, y no puede tener solo sedes en Santiago. Exacto. Si tú te comprometes conmigo a comprar una casa del partido para Renovación Nacional en Concepción, yo me incorporo a tu lista. Y me dijo, perfecto. Compromiso, compromiso. Esto fue el 2006, ganamos la elección con Carlos Larraín. Ujú. El año 2007 compramos la casa en Rengo con Chacabuco. Y gracias a eso, Renovación Nacional siempre ha tenido de esa fecha una excelente sede en Concepción. Así que después, esto fue la inauguramos el 2008. Ya. Ok. Y estuvimos con Carlos Larraín casi 9 años. Mire. Y me Tremendo transformé en la persona de confianza de Carlos, en la mesa, Ujú. de quien soy muy amigo. Y siempre valoré que una persona como Carlos Larraín, que tenía sus años, una persona de muchos recursos, estuviera tan preocupado de la política, de apoyar a la juventud, de apoyar el partido, cuando él podría haber estado viviendo en España, en Francia, que es donde le gusta estar. Así que Don Claudio, y lo otro, hay mucha gente que se pregunta, y dentro de nuestro programa nosotros hacemos estas preguntas que muchos pueden decir, oye, pero es muy básica esa pregunta, pero hay mucha gente que nos ve y que a lo mejor de repente no entiende cómo funciona un partido político, cuáles son los desafíos que enfrenta un partido político frente a la contingencia nacional. Por ejemplo, ¿qué desafíos enfrenta RN en el Biobío cuando ve o escucha al gobernador decir no tenemos plata, estamos casi quebrados, varios municipios también de la región diciendo, oye, a mí también me falta plata, necesitamos pagar esto otro, estamos pagando deudas del 2023 todavía? ¿Qué desafío se plantea un partido político frente a la necesidad social gubernamental que estamos enfrentando en la región? Ay, entramos, Álvaro, un tema bien profundo. Sí. Mira, yo creo que posibilidades de arreglar esto hay muy pocas. Y te lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque tú sabes que los gobiernos son todos centralistas. Sí. De izquierda y de derecha. Todos han sido centralistas. Tú le pones un micrófono, que es un poco lo que te dije delante, Claro. a un diputado, a un cualquiera, y son todos regionalistas. Claro. Pero en el actuar, la verdad es que jamás han sido. Yo te digo una cosa, yo creo que el estallido social, en su primera etapa, no en el delictual, que fue la segunda, Exacto. fue absolutamente justificado. ¿Por qué? Porque para mí, los parlamentarios de este país han legislado siempre para ellos o para las grandes empresas. Ok. Entonces la gente se cansó. Aquí hay muchas leyes que se hicieron como un traje a la medida para los parlamentarios. Y cualquier persona que quiere competirle a los parlamentarios, al que está en ejercicio, le pusieron la ley que tenía que renunciar un año antes a cualquier cargo. Gracias. Aquí los únicos que no tienen que renunciar son ellos. Incluso más, los que son precandidatos presidenciales generalmente son senadores que no tienen reelección. Ok. Entonces ellos, les quedan 4 años por delante, van a la primaria presidencial o elección de primera vuelta, pierden, no les pasa nada, reciben plata por la votación Ujú. y siguen pegando como senador. Exacto. Los diputados jamás renuncian para ir a la reelección. Aquí un alcalde, un concejal, un core, cualquiera, tienen que renunciar un año Sí. antes al cargo.
para desaparecer del espectro político y de cualquier notoriedad y no poder competirle en igualdad de condiciones al parlamentario. Claro. Tú sabes que los espacios para hacer campaña están absolutamente reducidos. Antes Sí. eran en cualquier parte, ahora es la plaza, la costanera, el teatro y un par más. Exacto. Es decir, ojalá que nadie se muestre. Mm. Y el tema de los recursos tampoco se pueden financiar. Es decir, aquí competirle a una de las vacas sagradas es muy difícil. Correcto. Así que, y lamentablemente, lo segundo, y ahí voy al tema, Ujú. que los parlamentarios en Chile jamás han legislado. Los parlamentarios en Chile, antes del 73, eran parlamentarios gestores. Tú ibas a un sector y te decían, no, aquí el parlamentario bueno porque consiguió la escuela, fíjese que nos ripiaron el camino, la posta, la electrificación, Claro. eran gestores. Pero esa labor cambió cuando se crearon los gobiernos regionales. Ok. Hoy día es el gobierno regional en coordinación con el trabajo que hace el consejo comunal, el gobierno comunal, todo el tema de la inversión en las comunas y en la región. Pero eso lamentablemente en Chile no ocurre. Todos vemos a los diputados de repente cuando ministro, estoy en tal parte y fíjese que aquí necesitan la pavimentación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos los gobiernos centralistas, Álvaro, necesitan tener a los parlamentarios comiendo en la manito. ¿Para qué? Para que cuando los gobiernos mandan los presupuestos o las inversiones a regiones, lo que son poquísimo, Claro. nadie les reclama. Entonces, cuando el diputado quiere reclamar, el ministro le dice, pero acuérdese que allá, acá, ayer, anteayer, qué sé yo, y Claro. ahí el diputado se tiene que quedar pico pato. Claro. Y vemos las inversiones que hay en la región. Ujú. Siempre pongo el tema, el caso del Teatro Regional de Ñuble. Ya. El Teatro Regional de Ñuble, Álvaro, se cayó para el terremoto del 39. Uf. Estoy hablando del Teatro Regional en la Plaza de Chillán. Claro. ¿Tú sabes cuándo se terminó ese teatro? El año, creo que fue el 2013. Gracias a que en el gobierno regional le pusimos el 50 o el 70% de lo que significaba la inversión. Casi 70 años después. Sí. Yo les hago la pregunta a todos los televidentes. Si ese teatro se hubiera caído el año 39 en Las Condes, en Ñuñoa, en Providencia, en Lo Barnechea, lo habrían parado el año 42. Claro. Todas las inversiones en la región, en regiones, se demoran 40 años en ejecutarse. La Rotonda Bonilla la hicieron el año 2006. Las rotondas en Santiago, Álvaro, las hicieron el año 80. Y las eliminaron, las empezaron a eliminar el Claro. año 2000, porque eran un caos. Sí. Pues acá nos metieron una rotonda el año 2006. Seguramente la intendenta de la época le reclamó al ministro, le dijo, ministro, pero ¿cómo nos va a hacer una rotonda aquí? Si en Santiago usted la está eliminando, haga el tiro, la pasa por arriba, la pasa por abajo, como se hacen en Santiago. Si tú, cuando quieren eliminar congestión en Santiago, te hacen una cantidad de enjambres que tú no sabes por cuál tomar. Justamente. Pero aquí, solo la rotonda. Exacto. Colapsó. 6 años después, el año 2012, hicieron la pasada por arriba desde Los Carreras a la Ruta Penco. Y 6 años después, el año 2018, hicieron la pasada por abajo Por acá abajo. desde Talcahuano a Cabrero. Exacto. Todos hemos visto la congestión que hay en San Pedro. ¿Cuántos años llevan eso? Uf. Todos hemos visto. ¿Tú sabes cuántos kilómetros de metro subterráneo tiene Santiago?
No. Yo creo que debe estar sobre los 250 kilómetros de metro subterráneo. Ya, ok. Y aquí llevamos 35 años tratando de soterrar 2 kilómetros frente a la gobernación regional para poder sacar la ciudad al río. Pero nunca da la rentabilidad social en regiones. En Santiago sí. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Las estaciones del Metrotren nuestra equivalen a los paraderos de micro que tiene Santiago. Y las estaciones del metro de Santiago son verdaderas ciudades debajo de la tierra. Es verdad. Entonces hemos visto cómo ha muerto gente a cada rato En los cruces. en los cruces del metro tren a Coronel, a Chihuayán. No hay plata. Entonces aquí viene el tema. Los únicos que tienen la fuerza y la independencia para poder unirse y pararle el carro al gobierno y decirle, a ver, ministro de Obras Públicas, ¿cuál es su presupuesto? 1.000. ¿Está el, qué sé yo, 10% de Bio? No, fíjese que tengo un 5 nomás. Y ahí viene el combo. Exacto. Pero lamentablemente aquí los parlamentarios no están defendiendo a la gente que los elige. Y ese es el mal. Por lo tanto, mientras tengamos parlamentarios que sigan dependiendo de las dádivas que les da el gobierno de turno para poder lucirse, estamos fritos. Exacto. Necesitamos parlamentarios no solo que legislen, sino que también la gente entienda que el trabajo del parlamentario es hacer leyes que beneficien a la gente que los elige. Exacto. Y yo te hago una pregunta. En 2 minutos, sin repetir ni equivocarse, ¿cuáles son las leyes que llevan los nombres de los parlamentarios en la región? Sin repetir ni equivocarse. Porque tú sabes que cuando un parlamentario saca una ley arriba, esa ley lleva el nombre del Por parlamentario. supuesto. Por eso te hice la pregunta. Claro. Ninguno. ¿Cuáles son, O si hay alguno, no lo recuerdo en este momento. Álvaro, cuáles son los nombres de las leyes en Chile? ¿O cómo se hacen las leyes en Chile? Tuvo que morir un perro a palo Claro. para que la gente le dijera, ya, hagan algo para que esto no Ley siga Cholito. ocurriendo. Y ahí hicieron la ley Cholito. Tuvo que morir una persona que no tenía plata para remedio, para que la gente, ya, hagan algo. Ya, Exacto. hicieron la ley Ricarte Soto. Tuvo que morir una guagua por un curao, hicieron la ley Emilia. Y así son las leyes en Chile. Y bajo esa perspectiva no hay ninguna ley que lleve el nombre de un parlamentario. Todos de personas que han sufrido los embates sociales de la inoperancia, si lo podemos decir de alguna manera. Porque eso es. Pero antes de continuar, tengo que irme a la pausa. Pero vamos a seguir hablando de este interesante tema. Miren, nos pasamos volando la hora de la pausa. Me van a retar, pero no importa. En su casa, usted vaya, prepárese el cafecito, la bebidita, con lo que nos esté acompañando y sigamos después de esta breve pausa. Paulo Gas es su distribuidor de la marca Abastible, el más cercano a su familia. Paulo Gas, el mejor del puerto. ¿Sabe usted que el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y tiene a su cargo la función de administrar y de proveer para las necesidades diversas de la comunidad, como lo son las económicas, de infraestructura, culturales y otras? Entre varias atribuciones que menciona la ley de municipales, como convocar y presidir con derecho a voto el consejo,
como asimismo convocar y presidir el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, o someter a plebiscito también las materias de administración local, coordinar con los servicios públicos la acción de estos en el territorio de la comuna, otorgar, renovar y poner término a permisos municipales, entre otros. También el alcalde tiene atribuciones que necesitan acuerdo previo del Consejo, como el Plan Comunal de Desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la Unidad de Servicios de Salud y Educación y demás incorporados en su gestión, las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. Además, el alcalde o alcaldesa tiene la obligación de dar cuenta pública al Consejo Municipal una vez al año. Soy el profesor Luciano Silva y usted lo supo aquí en nuestra cápsula cívica. Hacha, 190,000 pesos. Traje estructural, 1.230.000 pesos. Casco, 380,000 pesos. Equipo de respiración, 2.980.000 pesos. Salvar vidas sí tiene precio. Hazte socio en ayudabomberos.cl. Y continuamos con nuestro programa. Ahí está, el logo. Ahí abajo también dice Bio Bio al día. Continuamos con este programa. Usted sabe que si quiere ser parte de nuestros selectos auspiciadores, puede llamar a nuestro productor. Aparecerá ahí el teléfono para que lo contacte y le diga cómo puede ser parte del auspicio de este programa Bio Bio al día. Continuamos, don Claudio. Pongámosle guinda al pavo, como decimos en el campo. Esas son, pues, muy bien. Oiga, y dentro de todo esto tan importante y tan rápido que se nos ha ido la hora, es entretenido conversar de política. Dentro de esto hemos tenido, o vamos a tener más bien dicho, un proceso eleccionario. Vienen diputados, presidentes. ¿Cómo se vislumbra eso? ¿Cómo ve RN su participación ahí también? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, en la presidencial tengo que decir que el año 92 yo levanté la candidatura presidencial de Evelyn Matei en Renovación Nacional. ¿Será un augurio? Con Sergio Nofre Jarpa. No, la de Piñera no fue la primera candidatura que levanté. Ah, ya, correcto. El año 92 levanté la candidatura presidencial de Evelyn Matei en contra de Piñera. Ah, porque eran los dos candidatos okay. Y nosotros levantamos la de Evelyn Matei. Así que a la gringuita, como le digo yo, cariñosamente, porque soy muy amigo de ella, y también de Jorge de Sormodo, el marido, la conozco hace muchos años. Y es una persona tremendamente capaz, muy honesta, muy franca, muy directa, y de armar equipos. Así que yo... Renovación Nacional en este año fue el primer partido en proclamar a Evelyn Matei. Ya, okay. Yo estoy de presidente de todos los presidentes regionales de Chile en Renovación Nacional. Ah, mire. Así que estoy en la comisión política del partido, en el comité electoral nacional, estoy en todos lados. Okay. Entonces nos pusimos de acuerdo los presidentes regionales y decidimos apoyar a Evelyn Matei como la candidata presidencial de Chile Vamos y de Renovación Nacional. Okay. Así que la proclamamos, creo que fue el 14 de enero, el primer partido. Así que yo espero que Evelyn, que ha estado sostenidamente sobre arriba en la encuesta, eso se mantenga. Hay un porcentaje, Álvaro, no menor, de indecisos. Sí. La tranquilidad que tengo yo es que esos indecisos nunca han sido de los extremos. Claro. Ni de derecha ni de izquierda. Así que eso... Y el estilo de Renovación Nacional siempre ha sido conversar, negociar, llegar a acuerdos y poder avanzar. Nunca de solo criticar y criticar y criticar. Sí,
Claro. Digamos las cosas como son. Sebastián Piñera llegó al 7% en las encuestas, habiendo hecho un primer gobierno extraordinario, habiendo hecho una reconstrucción extraordinaria, reconocida mundialmente, Sí. habiendo sacado a los 33 mineros a 700 metros, que nadie lo pensó. Y mucha gente le dijo, no lo hagas porque te vas a fallar y te va a rebotar. ¿Para qué hablar de la pandemia? El país número 1 a nivel mundial, cómo se anticipó todo lo que hizo. Pero aún así llegó al 7. ¿Por qué? Porque la extrema derecha nunca soportó a Piñera. Siempre dijo, no, este aquí, este allá, este es comunista, este es de izquierda. Mira, ¿qué nos dijeron? Y cuando en una familia hablan mal de un integrante de la misma familia, la gente de afuera dice, algo habrá. Exacto. ¿Cuándo soltó la extrema derecha a Sebastián Piñera? Cuando falleció. El 6 de febrero del año pasado, cuando falleció. ¿Y por qué lo soltaron? Porque dijeron, ya no va a ser candidato. Y ahí le empezaron a reconocer Claro. las cosas que había hecho. Y por eso hoy día el presidente mejor evaluado es Sebastián Piñera. Entonces, en esto hay que mirar a largo plazo. Renovación Nacional es un partido de centro, de derecha, no extremo, y creemos que nos ha ido bien porque la gente mayoritariamente valora eso en largo plazo. Y por eso somos el partido más grande. Fíjate que aquí en la región nosotros no tenemos diputados. Sacamos 2 diputados, Sí, pero se fueron de RN. sí. Entonces, y aún así, somos el partido que sacamos más concejales en la región. ¿Por qué? Porque la propaganda, tomamos la decisión en RN de hacerla toda con Evelyn Matei e institucional. Y gracias a eso, la gente nos premió, porque dijo, tú sabes que andaba mucha gente repartiendo volantes, y nadie los conocía, Claro. entonces los votaban. Los nuestros aparecían con la Evelyn y ahí el tipo decía, ah, es nuestro. No sé si Claro. apostamos al voto duro. Así que yo espero que Renovación Nacional pueda y logremos recuperar los 2 parlamentarios. Tenemos 6 candidatos, precandidatos Sí, claro. inscritos en el distrito 20 y 2 que todavía no se han inscrito en el distrito 21. Así que el último en integrarse fue Luciano Silva, que fue constituyente nuestro Sí, claro. y que hizo un muy buen papel en esta pelea, que fue, la verdad es que yo no habría soportado estar 20-80 en la Sí. primera constitución, Claro. que todos sabemos el mamarracho que hicieron, donde Chile Vamos, especialmente Renovación Nacional, fue a negociar con la centroizquierda y les dijo, por favor, vénganse para acá, no solo rechacen, sino que tomen ustedes el liderazgo de rechazo al mamarracho que van a hacer. Y ellos nos dijeron, ¿cuál es el compromiso? Bueno, el compromiso es que si logramos rechazar esta cosa, nosotros nos comprometemos con ustedes para hacer después una buena y nueva constitución. Y nos dimos la mano. Y la derecha dura, que lo único que quería, aparte de rechazar, era que llegara la cosa hasta ahí, le explicamos, oiga, tenemos un compromiso con la centroizquierda. A usted le encantaba ver a Arboe, le encantaba ver a Chaín, le encantaba ver a la Jimena Rincón, sacarle cresta y media al sur de Río. Sí, me encantaba ya. Eso fue porque nosotros hicimos un compromiso con ellos. Y ese compromiso Renovación Nacional lo cumple. Y por eso trabajamos para hacer una nueva y buena constitución. Que les dijimos, hay que mantener el 62% del rechazo en la elección del segundo proceso, porque solo ahí vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Y no nos creyeron.
y sacamos el 63%. Y pudimos hacer una constitución a la pinta nuestra. Pero ¿qué ocurrió? Que los cabeza calientes dijeron: el artículo 142 decía que si se rechazaba, regía la del 80. Por lo tanto, ustedes no tienen por qué hacer otra constitución. Tenemos un compromiso. Renovación Nacional cumple los compromisos. Hay que hacerla. Pero como el objetivo de algunos partidos de derecha, entre ellos el social cristiano, es hacer su partido político, entonces dijeron: la nueva constitución nos pone un piso del 5%. Eso va en contra de nuestro objetivo. Por lo tanto, tenemos que rechazar. Libertarios lo mismo. Dijo: no. Se le descolgaron a Kast y dijeron: hay que rechazar. Y esa gente rechazó. Y nunca más en la vida, Álvaro, vamos a tener la oportunidad de tener o la opción de aprobar una constitución como la que hicieron. Así que yo espero que Evelyn Matei gane. Espero que tengamos un congreso para poder avanzar, porque todos vimos que Sebastián Piñera, que no tuvo mayoría en el Congreso, le negaron la sal y el agua. Todo para atrás. Acabamos de celebrar el aniversario de Carabinero, Sí. y es impresionante el surderío, como se tomaba foto y estaba con Carabinero. Pero cada vez que había un proyecto para entregarle más atribuciones a Carabinero en contra de los delincuentes, el surderío se rechazaba. Y hoy día, para la foto. Entonces, esas cosas hay que empezar a desenmascararlas. Y yo espero que Chile Vamos tenga buen resultado. Lamentablemente no pudimos hacer una primaria amplia del sector, Claro. para poder llegar con un solo candidato y una sola lista, pero y lamentamos también que hoy día supimos que la diputada Muñoz va de candidata presidencial. Justamente mi pregunta siguiente era esa. Era de, bueno, Evelyn Matei, por la experiencia que tiene y todo, da el ancho para poder ser candidata presidencial. Y justamente le iba a preguntar qué le parecía el anuncio de la diputada Francesca Muñoz a ser presidenta de Chile, a postularse a candidata de presidente de Chile, y esto cómo beneficia el sector político que RN defiende. Mira, yo quiero decirle fuerte y claro, del matrimonio Muñoz no me extraña nada. Son capaces de cualquier cosa. Y lo que hemos visto hoy día, esta es segundo partido que forman. Si antes habían tratado de formar el conservador cristiano, Conservador cristiano. y le fue mal. Y ahora formaron el social cristiano. Y lo formaron ¿por qué? Porque se encontraron con un loco en la séptima y con un loco en Santiago. Y esos dos senadores le pusieron gente, le pusieron de todo y pudieron formar. ¿Y cuál es el objetivo del matrimonio Muñoz? Llevar candidatos en todo Chile. Entonces, tú ves que para la municipal, Chile Vamos se puso de acuerdo y llevó un solo candidato, pero muchos habían renunciado o a RN o a la UDI, etcétera, para quedar con el pase en la mano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pastor Muñoz? Se dedicó a recorrer Chile y a ofrecerle un cupo a todos los que Chile Vamos le había dicho: usted, tenemos un candidato mejor. Claro. Nosotros, Álvaro, perdimos 12 alcaldías a nivel nacional. 12, solo por culpa del Partido Social Cristiano. Entre ellas, San Carlos, que lo perdimos por 200 votos. Mire. Y el Partido Social Cristiano sacó apenas 700. ¿Por qué? Porque el Partido Social Cristiano sabe que el CERVEL devuelve al partido 1.000 pesos por voto de hombre y 1.200 pesos por voto de mujer. Entonces, si todos conocemos en Chile la pyme que tiene el MEO,
Si el meo no trabaja, a ese lo tienen que despertar para que duerma siesta. Y la verdad es que no trabaja porque él es candidato presidencial. Que saque 700.000 votos, 800.000 votos, tiene 900 millones para vivir 4 años. Sí, aquí hay que hacer una ley que la devolución de los votos se hacen en el tema para todas de cierto porcentaje de votos hacia arriba. Así como querían ponerle el piso del 5%, también pongámosle el piso para la devolución. Claro. Porque esto todo es un costo. El señor Muñoz y la diputada Muñoz hicieron una primaria para la municipal entre Héctor Muñoz y su secretario. Esa primaria le costó a Chile 450 millones. Votaron 4.300 personas. Le salió el voto a los chilenos, porque fueron solo ellos, los únicos que fueron a primaria en Concepción, le salió 105.000 pesos el voto, el costo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sabían que tenían franja, porque podían tener lucimiento, y porque el señor Muñoz llevó candidatos a lo largo de todo Chile que sabía que no iban a salir, solo por la devolución del CERVEL. Y esa plata que recibió por la votación del CERVEL podía encalillarse en la campaña de él. Nosotros estamos pidiendo una investigación, porque si él recibió 500 millones a nivel nacional, no se puede haber gastado 400 millones en su campaña en Concepción, porque eso yo creo que es engañar a la gente. Así que la verdad es que este tema da para mucho. Sí. Con las pymes, a costa de todos los chilenos, hay que terminar. Y yo espero que la diputada Muñoz no le esté mintiendo a toda la región y a todo el país. Y lo que vaya a hacer sea ser candidata presidencial a la primera vuelta. No creo que vaya a mandarse un meo de decir voy a sacar 1 millón de votos y me van a llegar 1.200 millones a los pocos meses. Y con eso gano más que siendo diputada 4 años. Ahora, con esta división que se plantea en el sector de derecha de la política chilena, ya Evelyn Matei, Francesca Muñoz, otros nombres que resuenan y que no son muy conocidos, pero los otros conocidos, está Kass, está del Partido Libertario Kaiser, no se divide mucho el sector con la propensión de ganar la presidencia finalmente de Chile. No hay una división importante de votos que prohíba finalmente de que de su sector aparezca un presidente o una presidenta de Chile. Sin duda que es así y es lamentable. Por eso uno no entiende la actitud de la diputada Muñoz, que no creo que lo haga para lo que acabo de decir. Tampoco creo que lo haga para amenazar a Kass y a Kaiser de que ella, si no le despejan el distrito 20 de Concepción, para ella no se va a bajar. Porque lo que supe, que a Luciano Silva, que sacó en este distrito 70.000 votos para la elección de gobernador regional, lo habían mandado a freír mono a Bío Bío y no lo querían llevar acá. Pero Luciano, que parece que ya los conocía, renunció hace mucho rato a ese partido y volvió a Renovación Nacional. Pero sin duda que van a hacer daño. Afortunadamente, Álvaro, la izquierda anda, pero ahí nomás, como dijo el... Claro. Ahora, en este traspaso de nombres y apariciones, también hay algunos que se bajan, como Rojo Edwards. Sí. Y ahí muchos también especulan y dicen, ¿y qué pasó aquí? Yo lo tengo claro, lo que le pasó al Rojo. Ya. Porque soy amigo de él. Okay. Y cuando vino a formar el Partido Social Cristiano, yo lo vi, estuve con él aquí en la plaza.
Y le dije, Rojo, te vas a arrepentir. No sabes con quién te estás metiendo. Y esto, yo lo lamento harto. Y por favor, no quiero que el mundo cristiano me tergiverse o me malinterprete. Claro. Yo le tengo un respeto enorme al mundo evangélico. La labor que hace el mundo no la hace nadie en Chile. Tenemos muchos evangélicos en Renovación Nacional. Candidatos que fueron, pastores que fueron. No tiene nada que ver. Aquí es el grupo Águilas, que es el matrimonio Muñoz y 5 matrimonios más. ¿Y qué es lo que le pasó al Rojo? Yo lo que supe que habían hecho una encuesta al Partido Social Cristiano, quién era el mejor candidato presidencial. Y esa encuesta la ganó el Rojo Edwards. Pero el señor Muñoz y la señora Muñoz, que son los dueños del partido, le dijeron, nosotros te llevamos de candidato presidencial a la primaria o a la primera vuelta, pero te proclamamos siempre y cuando tú nos firmes que nosotros te podemos bajar en cualquier minuto. Y el Rojo los mandó a freír mono a otro lado. ¿Por qué? Porque lo que entendió el Rojo es que a él le iban a decir en un minuto, Rojito, bájate, porque nosotros le pedimos a libertarios y a republicanos que bajamos a nuestro candidato a cambio de que el distrito 20 sea para doña Francesca y a Luciano ojalá meterlo con un solo cupo, solo ahí con la puerta cerrada y sin ventana. Así que por eso no lo aceptó. Y por eso no les quedó otra que levantar la candidatura de Francesca Muñoz. Y yo creo que va a ser como el paseo de los perros al puerto, como dice mi amigo Carlos Larraín. Oiga, es tremendo este juego político. La gente que nos está viendo de repente dice, oye, tantas cosas se pueden tejer en el mundo político para poder lograr los objetivos. Y dentro de todo este tipo de cosas, hay gente que no se pierde con el tema, yo estoy orientado hacia acá, yo estoy orientado hacia acá, algunos permanecen al centro y hay algunos que se desayunan, que no tienen ni idea de todas las cosas que se pueden tejer para lograr un objetivo, como por ejemplo la presidencia. Ahora pueden preguntar muchos, como esos indecisos que usted decía, y pueden preguntar, ¿y cómo yo decido entonces, después de todo esto que nos ha explicado don Claudio, cómo decido entonces o votar por RN o votar por este tal o cual partido, si finalmente lo que yo estoy viendo es que están tratando de llegar a una posición, pero todavía no entiendo cómo me beneficia a mí, que soy un simple mortal que nació en Chile? Esa es la gran pregunta que muchos en la calle se hacen. Cuando los parlamentarios, Álvaro, empiezan a hacer leyes que le beneficien a la gente que lo elige, este país va a empezar a cambiar y la gente va a valorar el trabajo parlamentario. Te voy a poner 3 ejemplos. En el tema del agua. Tú sabes que en el agua existe una multa o un impuesto, mejor dicho, que se llama demanda sobreconsumo. Sobreconsumo, sí. Si tú en verano consumes 10 y en invierno, que no gastas mucho, consumes 5, por esa diferencia tú pagas un sobreconsumo. Exacto. En la luz, si tú en verano llegas a la casa y prendes la luz a las 9:30 de la noche, claro, no prendes estufa y gastas 5, y en invierno que llegas a las 5:30, prendes la luz, prendes estufa, gastas 10, por esa diferencia tú pagas un impuesto. Y ahí hay una pregunta. ¿Es el motivo de fondo del cambio de hora? Porque hay muchos que dicen, ¿y por qué no dejamos esta hora? Yo creo hay algunos que hablan acerca de la agricultura. Ahora estamos tocando el tema económico, que también se ve ahí como... Déjame darte el tercer ejemplo. Ok. En la autopista. Sí. Cuando tú necesitas irte para la pega, o cuando necesitas irte para la casa, horario punta. Te pusieron el horario de punta. Otro impuesto.
O sea, estos carajos, cuando entregan el peor servicio, te cobran más caro. Ahora, yo te pregunto, Álvaro, ¿dónde va a parar la plata que se recauda por el sobreconsumo del agua, por la demanda máxima de la luz o por la hora punta de las autopistas? A las concesionarias, por donde están concesionados. Porque la gente puede creer que van a construir más electrificación rural, o más agua potable rural, o más caminos rurales. No. Es un impuesto que hicieron los parlamentarios para que las autopistas y las sanitarias, qué sé yo, y la energética ganaran más plata. Exacto. Y aquí está el tema de fondo. ¿Dónde iban a parar los ministros después de ser ministros? A los directorios de las empresas, pues. Claro. A pagar pagar favores concedidos. Exacto. Entonces, por eso yo creo, insisto, el tema parlamentario, la gente tiene que empezar a entenderlo. Exacto. Entonces, pero también tenemos que saber explicarlo. La prensa tiene mucha responsabilidad en esto. Cuando inauguran una calle acá en Talcahuano, o en Concepción, o en cualquier distrito, o en cualquier región, y van los concejales, que son los que propusieron el proyecto, el alcalde, van los cores que financiaron el proyecto. ¿A quién entrevista la prensa? A los diputados. ¿Y qué opina, diputado? No, nosotros aquí, se llenan la boca. Y no tuvieron nada que ver. Concejales, alcalde, gobernador regional, core. Señor parlamentario, legisle, haga leyes para que la gente de su distrito pueda vivir mejor y no le estén robando la plata en la luz, en el agua, en las carreteras, y la inversión llegue, que no nos tramite Santiago con los tacos, Claro. que las inversiones se demoran. Fíjate que ahora quieren hacer la ruta Piemonte. Han tramitado, se volvió a caer la licitación, se va a demorar 10 años. Háganla por concesiones, es la única forma. Quieren hacer la costanera sur del Biobío, desde el puente Chacabuco hasta pasado Los Batros. Se va a demorar por vialidad 10 años, 15 años. Háganla por concesiones. Entonces, rapidito. somos igual que Santiago. Somos los mismos chilenos. La gente quiere salir de Santiago. Yo tengo familia en Santiago que lo único que quieren es venirse. Es un calvario el día domingo cuando se tienen que volver para Santiago. Claro. Entonces, la carretera 5 Sur. ¿Cómo es posible que Santiago esté celebrando que van a eliminar los últimos peajes manuales en la salida sur? Si nosotros tenemos, aparte de ser un robo, una falta de respeto, que en la ruta interportuaria tengan que hacer una cola enorme para sacar el ticket, claro, y otra cola enorme para pagar el ticket. Sí. Eso es una falta de respeto. Preocupación de los parlamentarios, huevo. Eso tiene que terminar. Los parlamentarios tienen que empezar a defender a la gente y legislar. Así es. Primera medida, eliminar todos los peajes manuales. Pónganle fecha. ¿Has visto cómo es posible que Chillán tenga 2 entradas? Sí. ¿Cómo es posible que San Carlos, que es una ciudad de 60.000 habitantes, tenga una entrada? ¿Y sabes por qué es una entrada? Para no generarle gasto a la concesionaria de tener a 2 tarados cobrando el peaje. Entonces, esas cosas los parlamentarios no las ven. Claro. El riesgo que tiene la ruta 5 a la hora punta de la gente tratando de entrar a las ciudades con las colas por la orilla de la carretera es tremendo. Claro. Lo de la ruta interportuaria. Acaban de licitar la ruta Itata. Sí. Esa ruta ya se pagó. No le pueden cargar a esa ruta otras inversiones que van a usar otros usuarios. Exacto.
No. Bueno. Es tremendo. Don Claudio da pero para conversar mucho más todavía, pero hemos llegado al fin del programa. Así que le agradezco un montón que haya estado con nosotros. Hemos aprendido, como siempre, en Bio Bio al Día, aprendimos mucho de nuestros invitados y quiero agradecer. Utilice esa cámara, por favor, para despedirse de los televidentes. Bueno, primero que todo, agradecerte, Álvaro, la invitación. No había estado acá, un placer y espero que me inviten de nuevo. Traté de no hablar mucho, pero parece que se me van los pavos para el bajo, como decimos en el campo. Así que, pero yo soy como ustedes me ven. Franco, directo, los problemas que he tenido en mi vida los he tenido por decir las cosas de frente. Nunca en mi vida he dependido de la política, por eso digo lo que pienso. Y me han pasado cosas que también me pasaron. Así que soy presidente de Renovación Nacional. Nos vamos a sacar la cresta para poder hacer un muy buen congreso con Chile Vamos para Evelyn Matei. La experiencia que nos dieron los niñitos o ¿cómo le dicen? Los hijos tontos de los ricos, creo que ha sido desastrosa. A pesar del apoyo que han tenido de Chile Vamos. Porque las leyes que ellos no quisieron aprobarle a Piñera jamás se las hemos aprobado nosotros. Y todas las cosas que se han hecho ha sido con el apoyo de Chile Vamos. Pero es fundamental. Este país tiene que volver a su cauce, tiene que gobernar una persona que tenga conocimiento, ya no estamos para experimentos, tampoco para extremos, así que yo les pido apoyar la próxima candidata presidencial que espero sea Evelyn Matei y principalmente los candidatos a diputados de Renovación Nacional y de Chile Vamos para poder darle a este país un muy buen futuro en lo que viene. Gracias por la invitación. Gracias, don Claudio, por estar con nosotros y a usted, gracias por su sintonía. De verdad que siempre disfrutamos de estar ahí, en su espacio, en su casa, su computador, su celular, donde quiera que nos ve. Bio Bio al Día, le acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Temas de interés y actualidad, análisis, entrevistas y opiniones cada semana a través de las pantallas de VP Televisión.